personas que trabajan en el campo, al aire libre, o manejando tierra o suelo, ¿no? Bueno, hay tres principales agentes causales de las infecciones ocupacionales. Principalmente van a ser las bacterias, los virus y las micosis. Dentro de las bacterias, los estafilococos y los estreptococos van a ser los responsables de la mayoría de las infecciones. Sin embargo, aquí las infecciones que se produzcan van a ser generalmente secundarias a un traumatismo o a una lesión producida obviamente en la actividad del trabajo, ¿no? También hay condiciones propias de los trabajadores que puedan propiciar que existan infecciones secundarias, ¿no? Dermatitis atípica, perdón, dermatitis irritativas o alérgicas. Las profesiones que están más expuestas a que se pueda desarrollar una infección bacteriana secundaria a algún traumatismo, pues como lo decía al inicio, ¿no? Son los carniceros o los que manipulan carne, los trabajadores de lugares cálidos y húmedos, personas que se desenvuelven en un ambiente sucio, que no tienen la facilidad de estarse lavando o hacer un adecuado lavado de manos, las personas que están en contacto directo con personas infectadas, o sea, con otras personas, y trabajos de metalmecánica o que manejen fluidos industriales contaminados. Dentro de las bacterianas, el anthrax es una infección ocupacional importante. El anthrax está dado por el bacilo anthracis, que es un gram positivo. Esta bacteria produce esporas que pueden mantenerse en el ambiente durante mucho tiempo, generalmente en el suelo, y caballos, las cabras o los herbívoros salvajes las consumen y entonces el humano se contagia a través del manejo de sus productos, ¿no? De su piel, de la lana o de la carne. O igual también mediante la alimentación. Entonces, bueno, la lesión cutánea del anthrax va a ser la más común dentro de todo lo que produce el anthrax. La lesión cutánea es lo más común, pero también es lo menos peligroso. Se va a producir la lesión aproximadamente 1 a 7 días después de la exposición y va a estar dada también, como el resto de las infecciones bacterianas, secundaria a traumatismos con materiales contaminados, ya sea con la lana. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del clasificador de lana, que pues, es una persona que se dedica al manejo de la lana y que se contagia precisamente por un traumatismo y adquiere la bacteria. Dentro de la clínica dermatológica del anthrax, la imagen no se ve muy bien, pero es una lesión papular eritematosa, muy pruriginosa, que después produce una vesícula y posteriormente una úlcera que no causa dolor y tiene un centro negro. Aunque está muy aparatosa, del 80 al 90% se van a autolimitar, o sea, van a resolverse por sí solas, aunque sí hay riesgo de que progresen a una enfermedad sistémica y también sepsis. Actualmente, pues la prevención más importante es la vacunación del ganado y la reducción de la contaminación del suelo, pues mediante la descontaminación, ¿no? Y también los productos que se adquieren de los animales. Y el tratamiento, pues igual, obviamente, antibiótico-terapia a base de ciprofloxacino vía oral es lo más común. Otras infecciones bacterianas son las causadas por micobacterias, especialmente la Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente. Este nos va a producir la tuberculosis cutánea como manifestación clínica dermatológica. Tiene una distribución mundial, generalmente se
pues es más endémica en regiones de clima frío y húmedo, pero pues también en zonas tropicales no se salvan, también existe. Y la transmisión es pues, ya sea por inhalación o por descontinuidad en la barrera mucocutánea, o sea, lo mismo, ¿no? Por lesiones secundarias a una lesión cutánea. Va a estar dada por una inoculación directa de la bacteria y esta va a producir un chancro tuberculoso o una tuberculosis verrucosa. El chancro tuberculoso se produce de 2 a 4 semanas después de la inoculación y es un papulonódulo pardo rojizo, firme, que tampoco duele y que aumenta de tamaño y posteriormente se erosiona y se produce una úlcera. La tuberculosis verrucosa, que es la que comentaba, va a estar propiciada por un traumatismo en personas pues previamente infectadas. Se produce una pápula pseudoverrugosa que está indurada y que no causa dolor, tiene un borde inflamatorio y aumenta de tamaño, ¿no? Esta placa se convierte en un color pardo rojizo y el centro se hace fluctuante y si la aprietan o si hacen presión a esa pápula, sale pus y también residuos gelatináceos. Esa también se resuelve espontáneamente. Era muy común las infecciones por Mycobacterium, especialmente la tuberculosis verrucosa, en patólogos y asistentes de morgue, ¿no? Pues antes de que existiera como todo el protocolo de higiene de manos y todo eso. Se le conocía como la verruga del anatomista. Actualmente, pues también los veterinarios, los granjeros y los carniceros son los que más la presentan, ¿no? Y el tratamiento, pues son los mismos antibióticos empleados para la tuberculosis. Le voy a comentar, doctora, lo que se llama micobacteriosis es un tema complejo, es un capítulo aparte, porque tanto Mycobacterium tuberculosis como Mycobacterium leprae, la clínica va a depender de el estado de inmunidad del huésped y la carga de bacilos, ¿no? Si la inmunidad del huésped es fuerte, va a haber poca cantidad de bacilos, y al contrario, si hay poca inmunidad del huésped, va a haber una mayor cantidad de bacilos. Por ejemplo, la tuberculosis verrucosa, pues va a haber la inmunidad del huésped, va a ser alta, pero vamos a encontrar pocos bacilos en el huésped. Entonces, es un capítulo aparte, ¿no? Estamos viendo algo muy resumido, yo entiendo la situación, pero para que lo sepan, la morfología clínica es muy dispersa, así como lepra, todo puede parecer lepra o como sífilis, igual la tuberculosis, ¿no? También está el lupus vulgaris, que no es lo mismo que el lupus, entonces es completamente aparte, para que tengan eso en mente, ¿vale? Gracias. Sí, es un tema aparte, lo de la tuberculosis. Ya no incluí la lepra porque pues no la mencionaron como tan común dentro de los trabajadores, pero bueno. Sí, yo te puedo. La siguiente manifestación clínica dada por bacterias es la brucelosis. Esta es una enfermedad granulomatosa, igual con manifestaciones sistémicas muy importantes. Está dada por la bacteria de la brucela, que es un Coccobacillus gram negativo. Es la zoonosis más frecuente a nivel mundial, o sea, todavía es muy frecuente la brucelosis. Y hay 3 cepas importantes que hay que conocer. La Brucella suis, que está generalmente en cerdos, la Brucella abortus, que se puede detectar en cualquier tipo de ganado, y la mielitensis, que está en las ovejas y las cabras principalmente. El contagio se va a dar directamente en las partes afectadas de los animales o bueno, por inhalación de partículas de aerosol, ¿no?
pero me pareció importante lo del contacto directo porque pues la gente, los granjeros, generalmente manipulan a los animales sin ningún tipo de protección. Entonces, obviamente, están los granjeros, los veterinarios, los trabajadores de mataderos, de rastros, los empacadores y hasta los técnicos de laboratorio, pues están en riesgo de contraer brucelosis. Las manifestaciones dermatológicas van a ser dadas por pápulas, por placas o por un exantema papulonodular, también por eritema y lesiones también incluso similares a una púrpura, o sea, es poco específico realmente. Y pues como comentaba, ¿no? Generalmente son tan inespecíficas que pues siempre van a ser un signo de una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces hay que investigar más allá de lo que presenta solo la piel, ¿no? Las lesiones cutáneas van a ser menos del 10% de los pacientes que tengan brucelosis y es importante porque pues produce una complicación que es la endocarditis y la muerte posterior. Entonces, bueno, el tratamiento va a ser dado por múltiple antibiótico-terapia. Se van a dar 6 semanas de doxiciclina más streptomicina o gentamicina o rifampicina como primera opción y pues también puede incluir quinolonas y trimethoprim, que no sé si realmente le haga algo ahorita, ¿no? Otra enfermedad es la erisipeloide. Esta está dada por la Erysipelotrix rusiopatia, que es un gran positivo. Este generalmente está en los pescados y en los mariscos y también en las aves de corral. Entonces en las gallinitas también está latente, ¿no? La infección, pues igual que las demás, va a ser, pues ya la inoculación va a ser después de un traumatismo que rompa la barrera de protección. Y pues uno se va a contagiar al manipular los productos de los animales en la bacteria, ¿no? Los pescadores, los carniceros, los cocineros, los granjeros y los criadores de aves van a ser los trabajadores que más expuestos estén al erisipeloide. Hay dos tipos, localizado y el generalizado. Las manifestaciones van a ser dadas después de los 7 días de la inoculación. La enfermedad localizada, pues es la que nos va a dar las manifestaciones cutáneas. Va a ser una zona de celulitis no supurativa y eritematosa, violácea, que causa mucho prurito y también mucho dolor. Y a veces puede evolucionar a vesículas hemorrágicas. Como un dato patognomónico o un signo clínico muy específico es que pierden el pliegue interdigital y las falanges terminales pues están conservadas. Entonces aquí, por ejemplo, la señora o señor, no sé qué sea, pues perdió completamente el pliegue y se ve todo eritematoso y todo edematoso, ¿no? La forma generalizada, pues ya da síntomas más sistémicos, como fiebre y artralgias, pero también pues da lesiones cutáneas extensas, como las pápulas perifoliculares, que pueden ser placas eritematosas o púrpuras maculares o hasta necrosis. Lo mismo, las complicaciones van a ser importantes, una endocarditis, una artritis séptica y abscesos cerebrales. Y el tratamiento bueno, se le da principalmente penicilina, eritromicina, cefalosporinas, clindamicinas, linezolid o quinolonas, ¿no? Y la prevención, como en casi todas las enfermedades cutáneas, pues va a ser el uso de guantes al manipular pues los productos o los animales que contengan, bueno, en general a todos, ¿no? Y le iba a comentar, ¿cómo se llama? Un diagnóstico diferencial, por ejemplo, esta que dijo de pescadores. Hay otra micobacteria, curiosamente es una micobacteria pero atípica, que se llama Mycobacterium marinum, que también se puede conseguir manejan pescados, manejan acuarios, peceras, también puede ser. Y hace ratito que estaba hablando de la brucela, otro diagnóstico diferencial, digo, hablando de personas que manejan vacas y cosas de uves, todo eso, el nódulo de Orff, no sé si lo pudo escuchar, el nódulo de Orff, de los ordeñadores, que también Sí, salen, que también salen. sí, Ok, ahorita sí, lo menciono. perfecto. ¿No? No, no, gracias, doctor. Bueno, ahora las infecciones
virales. El herpes simple va a ser la infección ocupacional viral más común de todas. Obviamente va por el virus del herpes simple 1 y el 2. Son infecciones que, pues como sabemos, causan manifestaciones orolabiales y genitales, ¿no? El herpes tipo 1 causa orolabiales y el tipo 2 genitales, ¿no? El tipo 1, pues el contacto directo con la saliva o con otras secreciones infectadas, pues nos va a contagiar. Y el tipo 2, pues mediante el contacto sexual, ¿no? El virus del herpes tiene, como todos, un chiste, está también muy extenso el tema, pero bueno, se replica en la localización mucocutánea de la infección, o sea, en la lesión es donde se va a replicar. Después va a migrar hacia los ganglios de la raíz dorsal y después va a entrar en una fase de latencia hasta su reactivación. Esta fase de latencia permite que el virus se mantenga en un estado pues no infeccioso en el huésped durante varios periodos, ¿no? Obviamente pues hay periodos asintomáticos y no va a haber diseminación vírica. La clínica pues también va a ser muy amplia, pues generalmente van a ser asintomáticas, pero bueno, la infección primaria se va a dar de 3 a 7 días después de la exposición. Se va a producir un pródromo antes de las lesiones, o sea, fiebre, artralgias, malestar general, y posteriormente vienen las lesiones, ¿no? Ya las lesiones y la resolución de las, pues sí, de las lesiones que produce, se van a dar después de las 2 o 6 semanas de que pues se presentaron los síntomas. En la piel va a haber un eritema localizado, doloroso, con formación de vesículas y generalmente con linfadenopatía local. El tratamiento pues de elección va a ser el valaciclovir de 2 miligramos durante un día o pues tratamientos tópicos. Las personas que están en contacto directo con fluidos como los dentistas, pues fue lo que leí que eran como los más propensos al contagio. Y pues la prevención evidentemente tiene que ser también con guantes, con material de protección personal, ¿no? Y pues también negar como el servicio a personas que tengan como lesiones orofaringias o cutáneas. Dentro del virus del papiloma humano, igual es un tema también aparte, pero bueno, encontré que el que tiene más relación es la cepa número 7, que está en relación con los carniceros y los manipuladores de carne. Estas verrugas se le conocen como verrugas de Butcher, que son pápulas de morfología de, pues como las típicas de coliflor, que están en el dorso de la mano y también periunguiales, como las de la imagen. Estas, pues, manifestaciones se van a dar, pues, combinadas, ¿no? Bueno, las condiciones para que se den estas lesiones o se manifiesta esta enfermedad, pues, van a ser multifactoriales. Puede ser posterior a un trauma, a bajas temperaturas del trabajo, a, pues, una humedad constante y también a al propio estado inmunológico del paciente, bueno, del trabajador. Otra enfermedad viral es el eczema contagioso, que es el ORF, el que comentaba el doctor. Ese está dado por el virus del parapoxvirus. Es endémico en ovejas y cabras. Y en ellos produce una dermatitis pustulosa bien fea, como la que tiene este animalito. Y en los humanos va a ser, pues, el contacto va a ser directo, ¿no? Con las lesiones. Obviamente quienes están en riesgo, pues, son los veterinarios y los ganaderos, y también los zootecnistas y todos aquellos que manejen ganado. Y en la piel va a haber una pápula roja como esta, o un nódulo, y con un eritema también circulante. A veces también se presentan diferentes lesiones que incluyen úlceras. Y es muy típico que las manos sean las que están afectadas. También puede asociarse a linfagitis y pues las secuelas se van a resolver en 8 semanas. Después de que te contagias del ORF, de que te presentas un ORF, tienes inmunidad pues de por vida. Hay otros que son los nódulos del ordeñador, que están dados por la paravaracina,
para varicemia, sí. La transmisión va a ser igual directamente por el contacto de las ubres de las vacas infectadas. Entonces, pues de nuevo, los que están en riesgo son los granjeros y los veterinarios. Y aquí los nódulos van a ser muy dolorosos, igual similares a los del OR, y después se van a convertir en costras y se van a resolver espontáneamente. Entonces, bueno, de las virales, pues son como las más importantes. Ahora pasamos a las micosis. Las micosis se van a dividir en superficiales y en las micosis subcutáneas y profundas. En las superficiales nada más se va a afectar el estrato córneo, el pelo y las uñas, o sea, tejidos que están completamente queratinizados. Y van a estar dados principalmente por dermatofitos o especies de cándida, ¿no? Pero principalmente por dermatofitos. En las infecciones subcutáneas y profundas, estas pues ya van a ser un poquito más serias, o bueno, mucho más serias. Afectan a la dermis y a los tejidos subcutáneos. Las profundas tienen una diseminación por vía hematógena y pues se extiende a estructuras adyacentes que pues o sea, sí se ven muy feas. Y las oportunistas, como los géneros de Aspergillus y Mucor, dan infecciones tanto cutáneas como sistémicas, que pues sí dejan en muy mal estado al trabajador o al paciente. En las micosis superficiales, que había comentado que están dadas principalmente por dermatofitos, son las que causan las típicas tiñas o dermatofitosis. Generalmente hay 3 géneros que van a producir como unas dermatofitosis muy similares, que son el Microsporum, el Trichophytum y el Epidermatophytum. Esta tablita me gustó mucho, la encontré en el Bolonia. Los antropófilos, perdón, son los que se transmiten de humano a humano. Los zoofilos son los que se transmiten de animal a humano, que yo creo que son como los más importantes. Y los geofílicos, bueno, también importantes, que se transmiten del suelo a humanos. Y pues bueno, de ahí se desprenden diferentes clínicas, ¿no? Clínicas. En las micosis, dadas por dermatofitos, como había comentado, está la tiña corporal, que bueno, es muy típica, afecta la piel del tronco y las extremidades también. Ahí sí, el cabello, las uñas, las palmas, las plantas y las ingles no van a estar incluidas, nada más el tronco y las extremidades. Llega al estrato córneo y los hongos principalmente, o bueno, los hongos que son más importantes, es el T. rubrum y seguido del T. metagrofites. Este cuadrito también lo encontré en el Bolonia y me pareció también muy, muy padre porque aquí pues dice, bueno, o sea, describe como de dónde se adquiere la infección y especialmente a mí me pareció como de importancia señalar a aquellos que pues nos competen o para el tema, que pues son el Trichophytum tonsurans, perdón, que es habitual en los que cuidan niños, o sea, las personas que están en guarderías y que pues, se contagian mediante los niños enfermos, ¿no? El Microsporum canis, que es un zoofílico, se transmite de los animales a los humanos, que está relacionado a la exposición de mascotas, ¿no? O sea, los veterinarios podrían estar ahí en riesgo, ¿no? El T. verrucosum, que pues se asemeja a una furunculosis bacteriana y está asociada a la exposición de ganado vacuno, ¿no? O sea, los ganaderos, los que manejan animal de ganado. Y dentro de los geófilos, el gypsum, que pues también está relacionado con el aire, con los trabajos que están como al aire libre y pues a los trabajos en los que se maneja tierra y suelo. Las micosis, bueno, la tiña corporis, la infección tiene una incubación de 1 a 3 semanas.
Es también muy típica, se extiende de manera centrífuga desde el punto de invasión cutánea con eliminación central del hongo, entonces por eso tenemos como estas lesiones anulares. También puede existir lesiones arqueadas, carcinadas, concéntricas y ovales, que pues, después pueden producir una descamación posterior. Y también pueden existir pústulas dentro del borde activo, que son indicativas de tiñas vesiculares o granulomatosas o verruosas. Y los síntomas asociados pues siempre van a ser el prurito y el ardor. Entonces, dentro de los dermatofitos, la tiña del pie es muy habitual. El pie es la localización más habitual de las micosis por dermatofitos. Está principalmente por el Trichophytum rubrum. Y aquí todo aquel trabajador que tenga como, pues dentro de su uniforme, dentro de su material de protección, o que en su trabajo necesite usar zapatos oclusivos o botas o todo este calzado industrial, pues van a estar en riesgo porque pues aquí desafortunadamente se guarda mucho la humedad, el cual es el factor principal para desarrollar esta patología. Entonces, los mineros, los marineros, los agricultores, los trabajadores y pues por supuesto que los deportistas van a correr un mayor riesgo de desarrollar el tiña del pie. También hay otras dermatomicosis geolíficas, que estas son las que se adquieren del suelo y no a través de otro huésped, o sea, directamente del manejo del suelo, pues vas a adquirir esta infección. Está dada principalmente por el Microsporum gypsum y el Microsporum fulvum. Aquí los jardineros y los leñadores que pues manejan madera y todo este material que puede estar contaminado, pues son los principales que corren riesgo. Otra micosis importante es la cándida. Esta afecta la superficie de las mucosas y las uñas y pues también la piel. Va a ser responsable de las paroniquias. Bueno, también la paroniquia puede ser dada por otras etiologías, pero pues la cándida produce paroniquia. Aquí la predisposición va a ser también muy importante, la propia predisposición del trabajador, ya sea por un estado inmunitario débil, por alguna afección previa como la diabetes mellitus o por el uso de antibióticos, de esteroides o de agentes inmunopresores, ¿no? Y esas pues van a ser totalmente independientes a las condiciones de trabajo, ¿no? Aquí la humedad pues va a ser el factor principal. Y aquí las personas que tienen pues obviamente contacto con el agua o que manejan como ambientes muy húmedos o que no tienen como la facilidad de estar, pues dejar que su piel se seque o recuperarse, van a ser los que tienen riesgo de estas infecciones, como los lavaplatos, los cantineros, los que lavan ropa, también los que manipulan productos dulces como frutas, van a ser los que están más propensos. Y la prevención, pues va a ser el adecuado secado de la piel y pues el uso de guantes protectores, ¿no? El tratamiento va a estar dado por los regímenes orales de fluconazol o itraconazol. Dentro de las micosis subcutáneas, que ya son las más graves, aquí pues van a estar producidas por un amplio espectro de organismos que pues son implantados o introducidos por otro medio a la dermis o a la hipodermis, o sea, pues secundaria a traumas o alguna otra lesión. Los organismos más importantes van a ser las afecciones más importantes va a ser la cromoblastomicosis, el micetoma y la esporotricosis. La esporotricosis va a estar dada por el Sporotrix, bueno, por eso. Se desarrolla después, ¿perdón? Sporotrix schenki. Ese, gracias, doctor. Se desarrolla después de un trauma vegetal, o sea,
cualquier vegetal o planta o algún alguna planta, vegetal o fruta o lo que sea, va a producir que este hongo se inocule dentro del trabajador, ¿no? Dentro de la piel del trabajador. Aquí hay una enfermedad típica que se llama la enfermedad del jardinero, que pues es básicamente la infección por esporotricosis. Y también va a afectar a los trabajadores de áreas rurales, los agricultores, los mineros, los leñadores y pues los jardineros, ¿no? También tiene una afectación osteoarticular, pero esa es un poquito más rara. Las manifestaciones cutáneas son las más importantes. Bueno, otra micosis subcutánea importante es la cromoblastomicosis. Esta se conoce como la dermatosis verrugosa. Pues como pueden ver, es una placa totalmente verrugosa de pues, una extensión importante. Va a estar dada por o bueno, puede ser producida por varias cepas. Pues todas esas son importantes. Y bueno, van a estar sobre todo en suelos y plantas o en madera en descomposición. Se suelen contraer posterior, dadas en las extremidades inferiores, pero pues también las extremidades superiores pueden presentarlas. Y los agricultores, los mineros y pues otros trabajadores igual de áreas rurales van a ser los que están en mayor riesgo. Afecta, es unilateral generalmente, porque pues bueno, el traumatismo va a ser unilateral, ¿no? Se va a presentar una pápula o un nódulo que progresa hasta que se forma la placa, toda verrugosa o granulomatosa. El diagnóstico aquí pues va a ser por biopsia porque pues, no es muy fácil identificar así a simple vista que pues, se trata de una cromoblastomicosis. Y el tratamiento pues van a ser antifúngicos. Tampoco está como bien establecido el tratamiento, pero pues bueno, se ha probado con antifúngicos y también con anfotericina. Y pues ahí ha dado algunos Digo, resultados. uno puede tener la idea de que puede ser una cromoblastomicosis. Normalmente las cromoblastomicosis pueden ser tanto placas, lisas, algunas pueden ser comúnmente verrugosas, pero tienen siempre una coloración marrón oscura o incluso negra. O sea, sí, aparte, pues tú estás viendo a qué se dedican, ¿no? Normalmente son campesinos, gente que están en ranchos. Entonces, uno puede claramente tener la idea, pero no puedes confirmarlo con pura clínica, pero puedes acercarte mucho al diagnóstico. Obviamente el diagnóstico es a base de 2 puntos, ¿no? Si tú puedes tomar un pedacito de piel con la biopsia y lo mandas a cultivar, lo más común aquí en México es que sea Fonseca pedrozoide, eso es lo más común. Otra variante es Cephalospora verrugosa, pero lo más común es Fonseca pedrozoide. Y sí, o sea, la micología se ve bonita, la imagen parece como un racimo de flores al cultivo. Y cuando es una biopsia normal, con HIE, se ve un infiltrado granulomatoso extenso, principalmente a base de neutrófilos. La epidermis está hiperacantósica y eso es una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que todo eso te indica que hay algo micológico. Cuando ves neutrófilos y acantosis exagerado, sabes que va por micología. Y el punto es ver, se ven unas células que se ven, células fumagoides, que parecen como un grano de café, así literalmente, sobre como un grano de café, tremendamente café, bueno, es un pleonasmo, ¿no? Grano de café con color café, pero son milimétricos, o sea, hay que verlo con una atención, con un objetivo de 40x para poderlo captar. Obviamente todo el entorno de la biopsia es granulomas de neutrófilos, está apuntando de por dónde va a estar la célula fumagoide. Si tú lo encuentras, pues claramente ya el diagnóstico de cromoblastomicosis ya lo tienes hecho, pero sí uno puede más o menos irse dando cuenta de por dónde va. Y como lo comentaba, normalmente tiende a ser unilateral, ¿no? Digo, que hay casos que puede ser bilateral, que los dos se hayan inoculado, pero normalmente tiende a ser unilateral, se ve hematoso y, bueno, el tratamiento hay de todo, ¿no? Antifúngicos, anfotericina, nitrógeno líquido, también se ha visto para quemar, ¿cómo se llama?
las placas de cromoblastomicosis, también se ha visto. ¿Ok? Ok. El micetoma es una cosa espantosa. Es el tumor fúngico, así se le conoce como tumor fúngico. Como ven, está bien feo. Es una infección granulomatosa del tejido dérmico y también subcutáneo, y también esa se puede extender hasta músculo y hueso. Aquí va a haber presencia de senos, que no entendí muy bien qué eran, pero bueno, dice que son esclerosios o gránulos de café a la El histología. micetoma tiene 3 componentes que no sé, se vio en la imagen pasada. 1, edema. La extremidad se ve edematosa. Normalmente son pies. Segundo, tiene fístulas. Eso se refiere a senos, fístulas. Y tercero, tienen gránulos. Literalmente parecen una semilla, o sea, tienen gránulos. De acuerdo a eso, uno lo puede dividir si es un eumicetoma o si es un actinomicetoma. Cuando es actinomicetoma, realmente son bacterias, pero bueno, se clasifican dentro de las micosis subcutáneas, pero los actinomicetomas son bacterias porque son filamentos de menos de una micra. Y cuando son eumicetomas, son filamentos de más de una micra, que es verdadero micetoma, pues de hongo, ¿no? Entonces, realmente los eumicetomas son verdaderos hongos. El punto es que aquí en México, el 95% son actinomicetomas. Es muy raro ver, ¿cómo se llama? Eumicetomas, ¿sí? Ok. Perdón. Y lo que iba a comentarle, entonces, una vez dividido eso, hay una tercera variante, pero realmente la botriomicosis, ese sí son hongos, son bacterias, son bacterias, son Staphylococcus aureus, son pseudomonas, realmente no se consideran dentro de las micosis, pero es similar a la clínica, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Bueno, pues como comentaba el doctor, hay 3 subtipos diferentes: el actinomicótico, causado por Nocardia brasilens y actinomadura madure; el micetoma eumicótico, provocado por hongos verdaderos; y la botriomicosis, que pues está dada por bacterias verdaderas. Aquí el factor de riesgo más importante es la falta de uso de calzado protector. También pues los estados propios del paciente, ¿no? La malnutrición, un estado inmunológico también débil, y pues los cortes y abrasiones expuestas son el mayor peligro que puede existir para presentar una infección o un micetoma. No, y aparte, el segundo sitio que es más común, aparte de los pies, es en tronco, en la espalda. No sé si han visto los pacientes, digo, estamos hablando de comunidades rurales, que cargan ¿cómo se llama? La leña, o sea, la leña, y se lo echan a la espalda. Entonces, justamente cuando se echan a la espalda es cuando hace esas pequeñas penetraciones dérmicas, y ahí es cuando se infectan. Y sí, tienen nódulos, fístulas, senos, todo lleno de la espalda. Bueno, sí, como comentaba el doc, el pie es pues la parte más propensa que se desarrolle un micetoma, y después sigue la mano o el tronco y también el cuero cabelludo. Generalmente va a ser unilateral también, y pues aquí se va a producir una pápula indolora. O sea, no sé cómo es que esa cosa no causa dolor. Y después afecta a los tejidos subcutáneos, se produce inflamación y se forman fístulas dentro que pues drenan material purulento. El tratamiento va a ser pues, quirúrgico, ¿no? La escisión de la lesión. Aunque aquí pues la verdad yo no entiendo muy bien, porque pues por ejemplo esta persona tiene múltiples lesiones, pues no sé si esas se quiten quirúrgicamente tan fácil. Digo, el punto es cuando es actinomicetoma, el tratamiento era bacteriano, el tratamiento es antibacteriano y el tratamiento no es quirúrgico, pero cuando es eumicetoma,
ahí el tratamiento es quirúrgico, pero no es sistémico, o sea, es al revés, es al revés. Te digo, casi no vemos hemocitomas acá. Bueno, pues el tratamiento antifúngico puede incluir itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol, ketoconazol y terbina, perdón. Bueno, ya pasando a otras entidades, pues también podemos tener infecciones ocupacionales dadas por parásitos. Una de ellas va a ser la escabiosis, que pues está por el Sarcoptes scabei, que es la variedad hominis que afecta al humano. Aquí la transmisión va a ser contacto directo de piel con con personas con escabiosis, y basta con 10 a 15 minutos de contacto para que pues ya te puedas contagiar, ¿no? El riesgo aumenta pues dependiendo del número de ácaros que se encuentren, y aquí pues el personal médico o personas que tienen como residencias de dónde dormir o de descanso son las que están muy propensas a desarrollar ácaros, escabiosis, perdón. También en las guarderías y también pues los soldados, ¿no? Entonces, la escabiosis, pues las manifestaciones clínicas van a ser dadas por líneas imaginarias que pues van a afectar los hombros y las rodillas, también la cara anterior de las muñecas, los pliegues interdigitales de las manos, las axilas, la cara interna de los brazos, los antebrazos, los muslos, el ombligo y el pliegue interglúteo, y también en los hombres el escroto y el pene. Van a causar un prurito intenso y pues van a haber pápulas pequeñas y difusas que incluso pueden llegar a tener túneles que están dados por las hembras, como este que se ve aquí, este tunelito. Y pues ya, de las infecciones parasitarias, pues la escabiosis es como la más significativa, ¿no? Encontré este cuadrito en el Canerva que no se ve muy bien, pero me pareció muy didáctico para nosotros, porque aquí pues nos dice qué tipo de profesiones son como las que están en riesgo, el patógeno y pues también la etiología y la enfermedad que nos produce ese patógeno, ¿no? Entonces se me hizo muy padre y que resume como todo el tema, pero pues bueno, son muchísimas. Y pues bueno, en conclusión, la gente que maneja como ganado, que maneja como alimentos, que está en contacto con otras personas, pues son como los trabajadores más propensos a desarrollar como alguna infección dermatológica relacionada a su trabajo. Y pues también la prevención en casi todas las patologías, lo que yo leí fue que pues el lavado de manos, el adecuado aseo, los guantes, el secado, el estar cambiando los zapatos y todo eso son como algo que pues produce una protección, ¿no? Es una prevención importante dentro de estas patologías, ¿no? Y pues ya sería todo. Aquí está la bibliografía que utilicé y pues nada más. Ok, doctora, ¿alguna pregunta que tuviesen en general? Si no es así, pues bien, doctora, me gustó que lo que añadió. Yo sé que es un tema hiper extenso, estamos siendo lo más concreto posible para pues, darlo a conocer mejor, ¿no? Sí, sí, gracias. Pues bueno, pues sería todo, ¿no? De todas maneras, cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? Y nos veríamos el jueves. ¿Sale? Vale. Que tengan buen día todos. Igualmente, doctor. Gracias, bye.